En esta oportunidad vamos a revisar algunos componentes del protocolo de investigación. Sin embargo, los vamos a revisar de una manera distinta, en un orden distinto. Eh, Normalmente nosotros estamos acostumbrados a revisar los componentes del protocolo en un orden y seguimos el orden en el que aparecen en el índice, que es generalmente el orden que se presentan en la mayoría de textos sobre metodología de la investigación. Sin embargo, no es el mismo orden en el cual uno desarrolla la investigación en sí. Así es que vamos a tratar de seguir un orden de acuerdo al pensamiento o a la forma de pensar al momento de realizar una investigación de este tipo. Debemos sí empezar hablando del problema, porque generalmente ese es el inicio de un trabajo de investigación, identificar un problema. Para identificar un problema hay varias formas o varias, de alguna manera, recomendaciones que van a ir encontrando ustedes. La principal recomendación que les puedo dar es que cuando ustedes quieran identificar un problema, deberían observar la realidad. Y esto es importante. No se conformen con algún o repetir trabajos que otros han realizado, sino que deberían observar la realidad, observar su propia realidad, observar la realidad que han podido de alguna manera verificar ustedes directamente y traten de extraer de esa realidad las situaciones problemáticas que podrían ser investigadas. Entonces, cuando uno observa la realidad, lo que busca de alguna manera es inconsistencias directamente. Cuando nosotros observamos la realidad y nosotros contrastamos esta realidad con lo que sabemos de este tema, eh, que generalmente se encuentra en la literatura, que generalmente se encuentra en otros artículos o que se encuentra en el libro o con lo que nos comenta otras personas o que nos comentan de repente médicos que conocen el tema en sí. Cuando nosotros encontramos inconsistencias, es decir, no concuerda lo que nosotros sabemos de ese tema, no concuerda con lo que estamos observando en la realidad, lo más probable es que hayan encontrado un excelente tema de investigación y de repente han identificado también un problema directamente. La primera recomendación, como les decía, es observar. Observar la realidad es importante, y cuando nosotros observemos la realidad deberíamos empezar a hacer un análisis de las posibles causas y los posibles efectos asociados a este tema, pero al mismo tiempo hacerlo pensando en las variables que vamos a o que podríamos utilizar. Bien, el análisis de causas y efectos es una forma muy práctica de poder encontrar de alguna manera el problema de investigación, pero debe partir de la observación de la realidad. Insisto en esto. Por ejemplo, veamos, esta imagen me puede hacer pensar en inmunización. Y si yo pienso en inmunización como tema, tendría que de alguna manera ver qué problemas están relacionados a la inmunización. Si nosotros vemos el tema de la falta de inmunización o de repente la no correcta inmunización en un determinado lugar, yo podría analizar sus posibles causas. Una posible causa podría ser el grado de instrucción de los padres, o podría ser el nivel socioeconómico de ellos mismos, o podría ser de repente la falta de acceso a los servicios de salud en determinados lugares. Eh, Puedo imaginarme unas posibles causas, y si nosotros de repente nos interesa estudiar todas ellas, ¿sí? eh, Sería posible de repente plantear una investigación ahí. Eh, si nosotros queremos identificar un grupo de ellas o de repente una de esas causas, entonces podríamos nosotros identificar de repente una posible investigación a partir de ese análisis. Podría, por ejemplo, ver sobre el acceso a los servicios de salud y de qué manera ese acceso a los servicios de salud está relacionado a
una deficiente inmunización en los niños, por ejemplo. Si nosotros vemos esta otra imagen, podríamos de alguna manera identificar alguna situación problemática. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el rendimiento académico de los niños y de pronto yo veo si este rendimiento académico de los niños tiene efectos, por ejemplo, de repente efectos con respecto a la autoestima, de repente efectos con de repente el sobrepeso, o de repente sobre algún intento, inclusive podríamos pensar en intento suicida, no sé, podríamos ver una serie de posibles efectos que nosotros hemos de alguna manera evidenciado en una situación real. De repente yo veo en la noticia que han habido varios niños que han de alguna manera han intentado suicidarse en un determinado sector, en un determinado colegio, y si yo quiero ver cuál es esa situación, por qué se produce este tipo de situaciones en ese lugar, entonces tendría que realizar una investigación y podría hacer ese análisis de ese efecto o de repente de un grupo de efectos. ¿A partir de qué? De este problema que aparentemente es una posible causa, como el caso del rendimiento académico. De repente hay alumnos que tienen un bajo rendimiento académico y de pronto tienen una idea de suicidio a partir de ese rendimiento académico. Y yo podría de alguna manera establecer una investigación entre este tipo de variables, porque podría yo medir el rendimiento académico y yo podría medir quienes han tenido de alguna manera un intento de suicidio. Sin embargo, el análisis es más interesante aún porque yo podría ver cuáles son esas posibles causas de ese rendimiento académico y podría ver cuáles son también esas consecuencias, y yo podría, a partir de ese análisis, podría decidir qué exactamente es lo que quiero investigar, pero a partir de la observación de la realidad. Veo esta imagen y pienso en adolescentes y de alguna manera podría imaginar también situaciones problemáticas y podría de alguna manera verificar o identificar situaciones reales relacionadas a la problemática de los adolescentes. Yo podría imaginar, por ejemplo, de repente la autoestima en adolescentes, la autoestima, y yo podría identificar fácilmente causas relacionadas a la autoestima de los adolescentes y fácilmente podría empezar a identificar cuáles son esas posibles causas, y también podría identificar cuáles son esos posibles efectos a una alteración de la autoestima en adolescentes. Bien, y yo podría tomar de acá decisiones sobre qué cosa investigar. Por ejemplo, podría investigar las causas de los niveles de autoestima, podría también investigar cuáles son las consecuencias de los niveles de autoestima, o podría investigar cuáles son las causas relacionadas a determinados efectos de la autoestima o de las variaciones de la autoestima o de la disminución de la autoestima. La idea principal sigue siendo la misma. Yo debo observar en la realidad un lugar donde yo evidencie que de alguna manera hay problemas de autoestima en adolescentes, y entonces puedo realizar este tipo de análisis y de pronto identificar específicamente qué cosa es lo que quiero investigar. No es tan complicado, no hay necesidad de repente de tratar de buscar temas de investigación de otros lugares. Nosotros simplemente observando la realidad podemos fácilmente identificar temas y problemas de investigación. Veo el embarazo como una imagen y yo veo que en los hospitales hay casos donde hay complicaciones del embarazo, y yo podría imaginar cuáles son esas causas relacionadas a las complicaciones del embarazo y puedo buscar a partir
de lo que yo observo, a partir de lo que me cuentan los médicos de ese establecimiento de salud o a partir de lo que he leído en la literatura, puedo identificar posibles causas de las complicaciones del embarazo y también puedo identificar fácilmente cuáles son esas consecuencias de esas complicaciones del embarazo. Puedo encontrar complicaciones de repente en la madre, puedo encontrar complicaciones en el recién nacido, y podría de repente buscar complicaciones específicas, ¿no? Como por ejemplo la mortalidad de repente, ¿no? De la madre. Es muy sencillo, sin embargo, insisto, debemos partir de algo real. Nosotros tendríamos que identificar que existe un problema de repente, de una tendencia mayor, de repente en un determinado hospital donde hay complicaciones durante el parto específicas en ese lugar, y yo podría empezar a hacer un análisis y podría empezar a hacer un análisis de causas y efectos y podría de alguna manera identificar exactamente qué es lo que quiero investigar en ese lugar. Si nosotros de alguna manera identificamos una causa, ¿sí? Y identificamos un efecto, lo que estamos logrando es identificar al mismo tiempo las variables de esta investigación. Y yo podría tener una variable que hace de causa y una variable que hace de efecto. La idea del análisis es priorizar las posibles causas y priorizar de repente el posible efecto que quiero investigar. Pero este tipo de análisis me facilita de alguna manera hacer un planteamiento de una investigación que parte de la observación de la realidad. Eh, si nosotros seguimos analizando, verán que es muy sencillo. Si nosotros vemos esta imagen, podríamos de alguna manera pensar sobre problemas específicos en adultos mayores. Los adultos mayores están relacionados, por ejemplo, a caídas, y yo si quisiera analizar el tema de caídas, que es muy frecuente, entonces podría ver sus causas, podría analizar sus consecuencias y podría analizar una en específico o un grupo en específico de causas o una en específico o un grupo específico de consecuencias o efectos, y podría imaginarme qué exactamente es lo que voy a investigar. Podría ser muy preciso, muy específico en lo que quiero investigar. Estoy analizando al mismo tiempo las posibles variables y estoy viendo si es que esas son posibles de medir. Si yo quiero medir las posibles causas de las caídas en adultos mayores que estén relacionados, por ejemplo, al tipo de vivienda que tienen, entonces puedo medir el tipo de vivienda. Y si quiero analizar las consecuencias de las caídas, como por ejemplo las fracturas de cadera de repente, entonces es algo que también puedo medir a través de repente de las historias clínicas, sí, lo puedo medir. Entonces no es un análisis, eh, o sea, es un análisis simple, pero es un análisis bien completo porque me permite analizar también las posibles variables que voy a utilizar en esta investigación. Si ustedes ven esta imagen, se pueden imaginar en pobreza, desnutrición, tuberculosis fácilmente, y son problemas propios de nuestra realidad y podrían fácilmente identificar posibles causas y posibles efectos. Cualquier situación podría de alguna manera despertar en ustedes de alguna manera la identificación de varios temas de investigación, y cuando ustedes hagan el análisis de causas y efectos van a poder analizar también distintas investigaciones que se pueden realizar por cada tema, ¿no? Si es obesidad en niños, yo podría pensar en las posibles causas y también pensar en los posibles efectos, y como les repito, analizar las causas sobre la obesidad en niños ya podría ser una investigación. Si yo analizo una causa específica sobre la obesidad en niños, ya podría ser un trabajo de investigación. Si yo analizo las consecuencias de la obesidad en niños, podría realizar un tipo de investigación. Si yo analizo un efecto específico sobre la obesidad en niños, también podría realizar un tipo de investigación, ¿no? Imagínense sobre la obesidad en niños y la autoestima, vaya. Y por otro lado, podría analizar un grupo de causas o una causa relacionada a este efecto.
podría ser otro tipo de investigación. Eh, Siempre debo partir de la realidad, o sea, tendría que hacer esta investigación en un lugar donde encuentre obesidad en niños. No podría hacer esta investigación en cualquier lugar. No podría tomar un artículo que han estudiado obesidad, irme a un colegio X y hacer el estudio y de repente no encuentro ningún alumno, ningún niño que tenga obesidad. No funcionaría. Tiene que ser o tiene que partir de la observación de la realidad. Así es que esta es una forma de identificar problemas de investigación. Otra forma de identificar problemas de investigación es a través de repente la revisión de algunos documentos, en este caso es una resolución del Ministerio de Salud, donde identifican cuáles son las prioridades nacionales de investigación para el periodo 2010-2014. Entonces, esa relación de prioridades que están relacionadas a la salud mental, están a la reducción de la desnutrición infantil o de la no mortalidad materna, o sobre lo que tiene que ver con enfermedades transmisibles. Entonces, si esas son prioridades nacionales de investigación, obviamente son temas importantes de investigación. Sin embargo, no son los únicos, o sea, estudiar sobre adultos mayores no está dentro de repente de las prioridades, pero son problemas que uno puede evidenciar que son importantes y son relevantes a desarrollar. Entonces, hay varias formas de identificar problemas de investigación. Y cuando nosotros identificamos un problema de investigación, deberíamos de alguna manera ser precisos, ¿no? No podemos investigar todo, es decir, no voy a estudiar al adulto mayor, todo lo que esté relacionado, o todos los efectos que tenga, o de repente tampoco podría hacerlo de una patología, es decir, por ejemplo, quiero estudiar el asma, ¿sí? Todas las posibles causas del asma, o sea, todo lo que esté involucrado tanto en como causas y como consecuencias, sería muy complejo. No podría de alguna manera llevarlo a cabo, de repente no sería viable hacerlo. Es importante ser precisos en qué exactamente es lo que quiero investigar y para qué lo quiero hacer. O sea, debo partir de un problema real que yo haya evidenciado o que es evidente que existe, y yo de alguna manera debo enfocarme a tratar de plantear una solución a través de una investigación. Entonces debo ser preciso para poder afrontar o poder de alguna manera buscar la solución de ese problema en sí. Por otro lado, debo también verificar o tengo que preocuparme sobre la extensión. Yo no podría estudiar el asma en el Perú, es decir, en todos los centros de atención a nivel nacional. No, es necesario que uno delimite de alguna manera la extensión de este trabajo. Yo puedo de repente reducirlo de acuerdo a las posibilidades de mi presupuesto a un lugar específico, de repente a un distrito, o por ejemplo, no sé, pues hasta de repente a una provincia, no sé, pero la idea es que uno debe verificar la extensión de su trabajo, ¿no? Debe planificarla y debe tener bien claro cuál va a ser el alcance que tiene su investigación. Por otro lado, debo pensar en la originalidad del tema. Es importante que en realidad preocuparnos un poco sobre la originalidad, es decir, no puedo simplemente tomar un artículo que se ha utilizado en otro lugar y simplemente hacerlo aquí. Eh, Podría funcionar en ciertas circunstancias. Sin embargo, si el problema que está enfocado en ese estudio en otro lugar, ese problema no se produce aquí en el país, entonces no tendría mucho sentido hacerlo, ¿no? Eh, si nosotros tomamos un estudio de fuera y lo replicamos aquí porque esta situación problemática también ocurre en nuestro país, entonces no afectaría la originalidad, es decir, nosotros estamos realizando una investigación en nuestro propio contexto, a partir de otra investigación, pero es un estudio original aquí en el país. La idea de lo que sí no concordaría con la idea de originalidad es tomar un artículo de otro lugar y de pronto tratar de aplicarlo cuando ese problema no ocurre acá en nuestro país.
Y otra cosa es, bueno, obviamente no se podría duplicar una investigación que ya se realizó, ¿no? O sea, ya se investigó en este hospital X, ya se hizo esta investigación el año pasado en esta misma población y bajo este mismo enfoque, hoy día voy a hacer la misma investigación, obviamente no sería un estudio original, ¿no? Hay que analizar la relevancia del tema, eso es importante. Muchas veces se hace investigación eh, que no resuelve de repente algún problema real que existe en ese lugar. Muchas veces he visto trabajos que enfocan a hacer, por ejemplo, un estudio sobre tuberculosis en un centro de salud, por ejemplo, en Santa Anita, y hacen el estudio y de pronto cuando terminan la investigación encuentran que no había ningún paciente con tuberculosis en ese distrito no, en ese centro de salud. Entonces, eh, hay que analizar, hay que ver qué tan relevante es esa investigación en el contexto, en ese lugar donde pensamos realizarlo, ¿no? Entonces es importante el análisis de la relevancia también. Y luego hay que analizar también la factibilidad de poder hacer esta investigación. De repente es un estudio que no se puede realizar porque no hay forma de medir estas variables o no hay forma de poder llevar a cabo. Entonces, es obviamente es obvio que no se puede de alguna manera empezar esta investigación. Sería interesante hacer este tipo de análisis que no es muy complejo, pero es un análisis que le permitiría decidir si es que este problema va a ser un problema posible de realizar o que vale la pena realizar como un problema de investigación. Y aquí viene un poco la parte de repente diferente del enfoque. Nosotros no, no estamos acostumbrados a hacer una matriz de operacionalización de variables a estas alturas. Se supone que este es un componente que se va a realizar mucho más adelante en el protocolo. Sin embargo, nosotros cuando estamos pensando en nuestra investigación deberíamos estar pensando en cómo vamos a hacer para medir estas variables. Imaginen que nosotros quisiéramos investigar los trastornos hipertensivos del embarazo y la relación que existen entre los trastornos hipertensivos del embarazo y las complicaciones durante el parto. Tengo dos variables bien claras y que puedo de alguna manera medir. Si la primera variable que quiero ver es los trastornos hipertensivos del embarazo, yo voy a tener que definir qué tipo de variable es, qué escala de medición tiene, ¿sí? Esto lo van a estudiar también en los capítulos que van a venir. Por ejemplo, en este caso es una variable que va a tener un carácter cualitativo y va a tener una escala de repente nominal, ¿sí? Pero luego tengo que de alguna manera definir esta variable. La definición operacional de la variable es una definición interesante porque no es solamente una definición de qué significa la de alguna manera el trastorno hipertensivo del embarazo. No, no, no. No solamente eso, sino que involucra además cómo es que pienso yo medir esta variable. Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a medir esta variable, yo podría de alguna manera definir de repente que esta variable no tiene dimensiones y tiene indicadores que voy a yo utilizar de alguna manera a través de la historia clínica los diagnósticos que están establecidos ahí. Por ejemplo, si la paciente tiene preeclampsia o tiene eclampsia o tiene un síndrome de HELP, entonces yo buscaría estos indicadores en las historias clínicas. Y de repente en este caso no tendría dimensiones esta variable. Y yo debo imaginármelo, o sea, yo debo estar pensándolo ya. Voy a imaginar que esto, si voy a hacer este tipo de investigación, voy a tener que medirla de esta manera. Y cuando tengo que definir esta variable, voy a tener que definirla en esos términos. Para mí, los trastornos hipertensivos del embarazo van a ser, tengo que definirlo en concepto primero y luego les voy a explicar que voy a medir de alguna manera a través de los siguientes indicadores, ¿no? Presencia, de repente, ausencia de preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP a través de las historias clínicas de ese hospital, ¿no? Y en el caso de las complicaciones durante el parto, yo podría también definir qué tipo de variables, qué escala de medición tiene y tratar de definir su
su definición operacional y tratar de definir cuáles son las dimensiones que tiene y sus indicadores. Y por ejemplo, debería imaginarme, si hablo de complicaciones durante el parto, yo podría pensar en dos grandes dimensiones: complicaciones de la madre y de repente complicaciones del recién nacido. Dentro de las complicaciones de la madre voy a tener que identificar qué indicadores me van a permitir medir esas complicaciones de la madre, y dentro de las complicaciones del recién nacido voy a tener que identificar cuáles son esos indicadores que me van a poder ayudar a medir estas complicaciones en el recién nacido. Entonces, a pesar de que este tipo de instrumentos, este tipo de matriz operacional de variables es un capítulo, es un tema que vamos a tener que ver mucho más adelante, no podríamos dejar de estar pensando en cómo vamos a hacer para medir estas variables desde desde el momento en que estamos pensando en el problema de investigación, porque esto de alguna manera nos va a ayudar a realizar un mejor enfoque de nuestro problema de investigación. Y obviamente nuestro problema de investigación, si está bien planteado, obviamente va a poder permitirnos llevar esto a cabo, porque si nosotros no hacemos este tipo de análisis, aunque sea de manera mental en esta etapa, entonces de repente estamos planteando algo que no se va a poder medir exactamente. Y si es algo que no se puede medir, entonces no es factible de realizar, no se va a poder llevar a cabo. Entonces, eh, esta, este pensamiento de la operacionalización de las variables, es decir, de tratar de definir cómo es que voy a medir estas variables, no es tan sencilla cuando uno recién inicia en la investigación. Entonces es fundamental que uno empiece a revisar la literatura ya de manera específica sobre estos puntos. Sin embargo, el marco teórico normalmente, dentro de los temas que uno tiene que desarrollar al momento de realizar un protocolo, está mucho más adelante, después de haber nosotros planteado el problema y planteado los objetivos. Nosotros, después de terminar el capítulo 1 del protocolo, generalmente vamos a bases teóricas, que vendría a ser un capítulo posterior, y ahí recién vemos antecedentes, bases teóricas, ¿no? Sin embargo, si se dan cuenta, nosotros no podríamos identificar exactamente cómo se van a medir estas variables si nosotros no nos ponemos a revisar la literatura y cómo de alguna manera otros autores han medido estas variables. Entonces, en este momento es importante empezar una revisión exhaustiva de la literatura relacionada a esta investigación. Entonces, las recomendaciones aquí es que utilicen la mejor evidencia disponible, es decir, busquen información. En el caso de antecedentes, busquen artículos científicos de revistas reconocidas, de alguna manera que reconocidas a nivel internacional, que les pueda servir de evidencia para poder empezar a analizar este tipo de variables. Si ustedes quisieran saber qué complicaciones relacionadas al parto, pero asociadas a complicaciones de la madre, debo medir, deberían buscar artículos científicos donde se han estudiado de alguna manera este tipo de complicaciones y ver qué indicadores han utilizado ellos para medirlo. Entonces nosotros, al momento de revisar artículos, ¿sí?, sobre todo actualizados, el rango está entre 2 a 5 años en todo caso, nosotros vamos a encontrar en esa revisión justamente esas respuestas. ¿Cómo voy a hacer para medir esta variable? Generalmente en los artículos está la respuesta. Si yo quiero ver las complicaciones del recién nacido, debería buscar artículos, y ahí voy a encontrar cuáles son los indicadores o los mejores indicadores para medir las complicaciones o las complicaciones en el recién nacido. Recomendación fundamental en cuando uno redacta antecedentes es que deberían citar estos antecedentes desde el inicio, y deberían también de alguna manera buscar estos antecedentes y reunir estos antecedentes pensando en que
en una etapa posterior, cuando terminen el protocolo, cuando ejecuten el trabajo, cuando tengan sus resultados, van a tener que llegar a una etapa donde van a tener que discutir sus resultados. Entonces, yo ya debería estar buscando y encontrando artículos que estén relacionados a lo que espero encontrar o a lo que me imagino que voy a encontrar. Así es que debería estar pensando también en la discusión. Y si eso es así, debería, cada vez que redacto un antecedente, debería colocar la información necesaria para no solamente presentar mi antecedente, sino que me sirva además cuando vaya a utilizar este artículo en el momento de la discusión. Entonces, muchas veces es importante al momento de hacer una redacción de un antecedente, incluir ciertos puntos que son fundamentales para poder también utilizarlo en la discusión cuando ya redacte el informe final de esta investigación. Entonces yo debería considerar al autor, el año de publicación de ese artículo, el objetivo que planteó ese investigador, qué población y qué muestra utilizó para hacer su estudio, qué diseño y tipo de estudio empleó, si empleó algún instrumento para de alguna manera medir sus variables. Esto es, le pongo un asterisco ahí porque esto tiene varias formas de interpretarse. Por ejemplo, si estuviera midiendo depresión, entonces voy a encontrar un instrumento que tiene un nombre propio, pero por ejemplo, si estoy midiendo los trastornos hipertensivos del embarazo, entonces de repente estoy utilizando una escala especial, ¿sí? O una escala de un determinado asociación de repente profesional, o estoy utilizando algún nuevo criterio o un criterio actualizado, entonces debería escribirlo, ¿no? Debería decirlo, cuál es esa escala que estoy utilizando. Después deberían incluir resultados principales, y entiéndase como resultados principales no los que figuran únicamente en el abstract, sino que son los resultados que están relacionados a nuestra investigación. Y en el caso de conclusiones principales sigue el mismo criterio, ¿no? O sea, puede ser que el trabajo tenga de repente un par de conclusiones interesantes, y de repente la conclusión principal no son las dos, sino es una sola que está muy asociada a nuestra investigación, a lo que nosotros queremos de alguna manera investigar. Entonces, deberíamos nosotros en la redacción de ese antecedente, que debería redactarse como un párrafo continuo, no debería tener títulos ni subtítulos, no se trata de redactar un abstract, se trata de contarnos qué cosa se encontró en este artículo. Entonces deberíamos en esa redacción ir incluyendo estos componentes, ¿no? Al momento de escribirla, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, Cárdenas en el año 2014 se planteó como objetivo demostrar la asociación entre estas variables, para lo cual utilizó una población de 1500 pacientes, eh, hizo un estudio analítico prospectivo, un estudio de repente de a través o sea, utilizó algún determinado instrumento para medir las variables, de repente decir, utilizó determinada escala, encontrando como resultados principales que el tanto por ciento presentó tal situación y tanto por ciento presentó de repente estas características, llegando a la conclusión que existe una asociación significativa entre dichas variables. Eh, es un relato, y nosotros deberíamos utilizar desde un comienzo de repente información que está de repente en el abstract, pero deberíamos nosotros profundizar en el caso de la parte metodológica, el diseño, tipo de estudio, los instrumentos de repente directamente del artículo de materiales y métodos, y en el caso de resultados principales podríamos revisar también directamente en el artículo, y las conclusiones fundamentalmente deberíamos leerlas directamente del artículo en sí, para poder tener una idea bien clara de qué cosa es lo que pasó en ese artículo, ¿no? Eh, Revisar artículos de esta manera es muy rápido. Sería importante que utilicen de alguna manera algún orden para poder redactar los antecedentes de manera sencilla. Y también ustedes deberían empezar ya
el diseño de las bases teóricas, cuando ustedes están imaginando qué cosa es lo que quieren investigar y están de alguna manera definiendo cuáles van a ser esas variables que quieren investigar, deberían profundizar en las bases teóricas para tener muy claro qué exactamente es lo que quieren medir. Las mismas recomendaciones: utilicen fuentes confiables, busquen libros, artículos de revisión para poder de alguna manera tener información actualizada, busquen información que esté dentro del margen de 2 a 5 años. Siempre va a suceder que van a encontrar información que supera esta cantidad. Traten de mantener una proporción alta en información actualizada respecto a la no actualizada. Utilicen esta técnica de parafraseo de texto, es importante, no copien todo textualmente, es importante que ustedes de repente revisen el texto, lo lean, lo redacten ustedes de manera sintetizada lo que están entendiendo de estos componentes. Citen obviamente a los autores. Si tienen de repente tres fuentes que hablan sobre el mismo tema o la misma definición, pueden ustedes redactar un texto con sus propias palabras citando a estos autores. Es una parte relativamente rápida de realizar en la parte de bases teóricas, pero es un trabajo de revisión, es un trabajo de recopilación de información y de presentación, de presentación final, ¿no? Es importante evitar una única referencia por párrafo. Es importante que puedan ustedes tener de repente una base teórica bastante sólida, y una base teórica bastante sólida se genera a través de revisión de diferentes autores sobre un mismo tema. Es importante establecer un orden lógico. Deberían establecer un sistema de títulos y subtítulos sobre el tema que están tratando, y no es tan complicado, es bastante simple. Me recuerdo una alumna que está haciendo un trabajo sobre anemia y fiebre o convulsiones febriles, me parece, y me decía cómo puedo armar esta base teórica en sí en un sistema de títulos y subtítulos. Cuando uno habla de anemia, obviamente ella estaba tratando de revisar sobre anemia ferropénica. Sin embargo, en el marco teórico, en la base teórica, debería hablar en general de lo que es las anemias, definirla, hablar de la etiología, hablar de repente de los tipos de anemia que hay, y entre ellas obviamente la ferropénica, y explicar sus características. En el aspecto de la convulsión febril debería hablar. En este caso era una investigación sobre convulsiones febriles en niños, entonces debería enfocarse a las convulsiones, explicar qué son las convulsiones, hablar qué tipos de convulsiones hay, hablar de la etiología de las convulsiones de repente en general, hablar de las convulsiones en niños y buscar de repente entre la clasificación, la convulsión febril, y empezar obviamente a ver qué otros tipos de convulsiones existen en niños. Y al tocar la convulsión febril debería explicarla, ¿no? Debería explicarla, definirla, hablar de sus agentes etiológicos, o de repente sus características en general. Si se dan cuenta, podríamos fácilmente establecer un sistema de títulos y subtítulos de manera rápida, y luego de eso podríamos buscar información de distintas fuentes y empezar a armar ese marco teórico de manera rápida. ¿Qué va a pasar con este marco teórico? Este marco teórico va a respaldar el estudio que están ustedes realizando. Es importante realizarlo, es importante desarrollarlo, porque si ustedes desarrollan este marco, esta base teórica, fácilmente van a identificar exactamente qué es lo que necesitan medir para poder llevar a cabo su investigación. Es importante conocer lo que se sabe ya sobre este tema para poder después sustentar las hipótesis que van a plantear sobre su investigación. Es muy importante. Muchas veces la mayoría deja de lado estos componentes del marco teórico, los deja de lado para después, como si fuera algo secundario. Sin embargo, es una parte fundamental, es una parte muy importante para poder entender exactamente qué es lo que está pasando con este tema de investigación. Muy bien, entonces la misma recomendación es que cuando redacten las bases teóricas citen desde el inicio, no esperen hasta el final, porque si no van a tener que hacer el trabajo 2, 3 o 4 veces, y la idea es
no perder el tiempo repitiendo las cosas, ¿no? Lo mismo en el caso de los antecedentes. Este análisis de los antecedentes y las bases teóricas y la iniciación de su redacción es importante para que nosotros podamos llegar a este punto que es uno de los iniciales en sí. Nosotros debemos describir la realidad problemática. Nosotros cuando queremos hacer una investigación y ya hemos identificado cuál es el tema, hemos identificado qué variables están asociadas a esto y hemos priorizado algunas de ellas y hemos visto que son variables que son posibles de medir, y podemos definirlas y vemos cómo se pueden medir en dimensiones y de repente indicadores y vemos que en la literatura hemos identificado que es la mejor manera de medirla y hemos visto en las bases teóricas que qué se sabe sobre este tema y tenemos muy claro qué cosa es lo que está pasando con este tema. Entonces, nosotros recién en ese momento, cuando tengamos todo este tipo de información, podríamos describir cuál es esta realidad problemática. No sé si se pueda realizar antes de esto. Normalmente es la primera cosa que nos piden cuando nosotros hacemos un protocolo. Una vez que a veces inclusive se les pide hacer primero el título, ¿no? Que no tendría mucho sentido, pero eh, una de las primeras cosas que le piden es describa la realidad problemática. Sin embargo, no se sabe exactamente muchas veces qué cosa es lo que quieren investigar. En cambio, si ustedes han seguido de alguna manera han revisado la información, han analizado la información, entonces acá sí podríamos hacer una descripción de la realidad problemática de manera ordenada. Para hacer una descripción de la realidad problemática de manera ordenada, eh, podemos plantear de repente como una ayuda este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el tema? ¿Qué pasaría si no hacemos algo al respecto? ¿Qué pensamos hacer al respecto? ¿Qué esperamos de esta investigación? Y vamos a tratar de explicar cuál es el sentido de estas preguntas y para qué las hacemos. ¿Qué sabemos sobre el tema? Es una pregunta difícil de responder si es que no sabemos o no hemos leído o no hemos analizado o no hemos revisado la literatura sobre el tema. Pero este tipo de preguntas nos permite establecer un diagnóstico de la realidad. Podríamos saber cuál es la magnitud de esta situación, cuál es su tendencia, o sea, si de repente este problema está en aumento, a cuántas personas afecta, ¿no? O sea, podríamos tener una idea de este tipo de información. Podríamos ya empezar a contextualizarla, es decir, saber si este problema se produce en ese lugar donde pensamos investigar y ya hay reportes sobre este problema en sí, o si nos afecta a nosotros como de repente como ciudad o de repente como país, y también nos permite de alguna manera establecer una delimitación clara para poder hacer esta investigación. ¿De dónde procede esta información? Generalmente de los antecedentes y del marco teórico. Entonces, difícilmente se podría hacer si es que no hemos de alguna manera revisado ya la información de estos componentes. ¿Qué pasaría si no hacemos algo al respecto? Es una pregunta que nos podría ayudar a continuar con esta redacción de la descripción de la realidad problemática, donde nosotros hablaríamos de el pronóstico, es decir, eh, podríamos hablar a qué personas va a afectar este tema. Si nosotros no hiciéramos una investigación al respecto sobre este tema que hemos elegido, van a haber personas que se van a perjudicar, van a estar afectados, va a haber consecuencias, de repente esta enfermedad va a seguir en aumento o de repente va a generar complicaciones. Las podríamos tomar como amenazas si es que no hiciéramos este tipo de investigación, y analizar esto nos permitiría de alguna manera justificar nuestra investigación. Esta información generalmente parte de una reflexión propia del autor, propia de los autores que están haciendo esta investigación, y parte de un análisis, ¿no? Que es personal o de repente es fruto del análisis de la información que han revisado y de la observación de la realidad que han hecho los mismos autores. ¿Qué
pensamos hacer al respecto? Es un componente, bueno, esta pregunta nos permite hacer un control de este diagnóstico, es decir, si hemos establecido un diagnóstico de la problemática que existe, nosotros podríamos plantear una solución. Cuando nosotros hablamos del control diagnóstico, nosotros estamos de alguna manera explicando qué es lo que pensamos hacer para contribuir a solucionar este problema. Una forma de contribuir es realizando esta investigación, por supuesto. Entonces habría que explicar cuáles son nuestros objetivos de esta investigación. Todavía no los hemos definido, pero deberíamos explicar qué es lo que nosotros planteamos sobre esta investigación, que podría constituirse después en nuestra hipótesis. Y esta última pregunta, que dice qué esperamos de esta investigación, nos permite hacer un control de este pronóstico. Cuando nosotros hablamos de control pronóstico, hablamos sobre el impacto que esperamos de esta investigación. Si bien es cierto, decíamos que el pronóstico, si no hacíamos algo al respecto, era obviamente desfavorable, va a seguir este problema, de repente aumenta o de repente va a afectar a otras personas. Nosotros, al hacer esta investigación, podemos imaginarnos cuál va a ser el impacto, a quiénes va a beneficiar esta investigación, qué cosas va a evitar que sucedan. Ahora, eso ayuda también a la justificación de nuestra investigación y parte de nuestro análisis y reflexión, pero a partir de la información que hemos revisado, es decir, a partir de nuestras bases teóricas, a partir de nuestra revisión de nuestros antecedentes, de nuestro análisis de la propia realidad. Entonces, esta información se va a redactar en palabras de los autores, no van a encontrar este tipo de información en algún texto que hay que cortar y pegar acá, no existe, esto es un análisis prácticamente personal del grupo de investigación. La idea es tener un comienzo y un final claro, y ese comienzo y ese final claro puede ayudar que la redacción de esta descripción de la realidad problemática se realice de manera mucho más sencilla. Muchas veces cuando redactan este componente, los investigadores empiezan la redacción y no saben cómo terminarla y no saben qué dimensiones va a tener y no saben hacia dónde tienen que ir. Hemos descrito el problema y nos corresponde en este momento plantear el problema. Y fíjense que las características del planteamiento del problema tienen algunos componentes interesantes. Dicen que debería, de alguna manera, al plantearse el problema, debería establecerse la relación entre las variables. Si nosotros no hubiéramos hecho un análisis de causas y efectos donde podríamos identificar las variables, si nosotros no hubiéramos hecho un análisis operacional mentalmente, un análisis operacional de nuestras variables y ver si son variables que se pueden medir y si tienen dimensiones o indicadores, nosotros no podríamos establecer el planteamiento de nuestro problema, porque deberíamos saber cuáles son nuestras variables de investigación, nuestras variables principales de investigación. Así es que nos dice que el planteamiento del problema debe establecer esa relación entre las variables. Se debe redactar en forma de pregunta, ¿sí? Y se tiene que analizar si es que estas variables se pueden medir. Por eso fue importante nuestra operacionalización de las variables de manera mental. Y al mismo tiempo debería de una vez ya estar delimitado en tiempo y espacio nuestra investigación, y esto debería contener nuestro planteamiento del problema debería contener todos estos componentes, ¿no? Y obviamente nuestro espacio y tiempo va a determinarse de acuerdo a nuestra observación de la realidad, ¿no? Nosotros no podemos hacer esta investigación en cualquier lugar, tendríamos que hacerlo en un lugar donde nosotros hemos visto o tenemos evidencia de que en ese lugar ocurre ese problema. Entonces ahí delimitaríamos el espacio, y el tiempo de alguna manera estaría de acuerdo a nuestra disponibilidad también de tiempo que tengamos como investigadores, ¿no? Podríamos hacer un estudio de repente retrospectivo y podría ser muy amplio, o podría ser un estudio prospectivo y tendríamos que medir el tiempo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestra investigación. Entonces, nosotros debemos entonces ya pensar en ese planteamiento, y para poder
plantear nuestro problema como una pregunta de investigación, podríamos seguir un esquema bastante simple, pero que es bastante fácil de repente de llevar a cabo, ¿no? Eh, este esquema no funciona en todas las investigaciones, ¿bien? Hay investigaciones que son únicamente descriptivas, que no tienen dos variables, tienen de repente una única variable, pero en la mayoría de investigaciones funciona perfectamente, ¿no? La idea es mencionar una variable independiente, mencionar una variable dependiente, explicar dónde vamos a realizar esta investigación y cuándo. Cuando nosotros hablamos de variable independiente, hablamos de una variable que haga las funciones de causa. Y cuando hablamos de una variable dependiente, hablamos de una variable que haga las funciones de efecto. Entonces, cuando nosotros hemos hecho al inicio, hemos hecho un análisis de causas y efectos, lo que hemos hecho es identificar estas variables que hacen de causa y que hacen de efecto. Y cuando nosotros hemos hecho nuestras operacionalizaciones de variables de manera mental, hemos definido si estas variables son posibles de medir e inclusive hemos visto cómo podría medirse. Si nuestra investigación era el ejemplo que habíamos planteado de trastornos hipertensivos en el embarazo y complicaciones en el parto, obviamente estas dos variables tienen un orden lógico. Yo no podría decir que las complicaciones del embarazo son la causa de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Eh, la secuencia lógica es que los trastornos hipertensivos en el embarazo pueden ser la causa de las complicaciones durante el parto. Tiene una secuencia lógica y esta secuencia lógica es importante mantenerla. Si nosotros tenemos la idea de que estas son nuestras variables y tienen esa secuencia, podríamos hacer o podríamos intentar una pregunta de investigación. Podríamos decir, o podría preguntarme si es que los trastornos hipertensivos en el embarazo están relacionadas a las complicaciones durante el parto en las pacientes del hospital, no sé, hospital X, durante el periodo de tiempo Y, ¿no? Durante un periodo determinado de tiempo. Y tendría que explicar cuál es ese periodo determinado de tiempo, ¿no? Pero cumpliría con los requisitos también de la formulación de un problema, es decir, estaría contenida nuestras variables de estudio, que son nuestras variables principales, estaría redactada a manera de una pregunta, o sea, tendría las características que necesitamos en un planteamiento de problema metodológicamente correcto, ¿no? Y además tendría una coherencia que es importante desde el aspecto metodológico. Muchas veces no es utilizado, ¿bien? Plantear problemas general y problemas específicos, no todos lo piensan, no todos lo realizan. Sin embargo, metodológicamente es un buen ejercicio, porque es importante entender que si se tuviera que plantear problemas específicos, cada problema específico, resolver cada problema específico, contribuiría a resolver el problema general. Y cuando uno analiza estos problemas específicos, así sea por ejercicio, se va a dar cuenta que tiene que ver con ese análisis de variables, dimensiones e indicadores. Es decir, si yo quiero medir mi variable, para lograrlo debería medir sus dimensiones. Acuérdense cuando hablábamos, por ejemplo, de la variable complicaciones del parto, complicaciones durante el parto, y decíamos que podía tener dos grandes dimensiones, por ejemplo, complicaciones en la madre y complicaciones en el recién nacido. Si yo quisiera medir la variable complicaciones en el parto, debería medir, o debería de alguna manera, primero resolver, y tendría que resolver primero el asunto de cuáles son esas complicaciones de la madre, y debería saber cuáles son esas complicaciones en el recién nacido, y debería medirlas, cuáles son ellas, ¿no? Para poder de alguna manera resolver mi problema, que son las complicaciones durante el parto.
Así es que cuando hago este ejercicio estoy pensando en las variables, en sus dimensiones e inclusive sobre sus indicadores. Pasemos a revisar los objetivos de la investigación o la formulación del objetivo. Sigue la misma secuencia y sigue la misma recomendación metodológica. Variable independiente, variable dependiente, dónde y cuándo. Si nosotros tenemos en cuenta nuestro ejemplo y hablamos de los trastornos hipertensivos como una causa, eh, las complicaciones durante el parto como el efecto, ¿sí? Entonces podríamos plantear nuestro objetivo de manera coherente a nuestro problema y diríamos, por ejemplo, demostrar la asociación entre los trastornos hipertensivos del embarazo y las complicaciones durante el parto en las pacientes del hospital X en ese intervalo de tiempo que había definido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una coherencia entre la pregunta de investigación y el objetivo de la investigación, pero además hay una secuencia lógica y metodológicamente lógica del orden de las variables que me permite fácilmente, si yo leo el objetivo, me permite fácilmente imaginar cómo va a realizarse esta investigación. Estoy hablando de demostrar la relación entre estas variables, sé que son dos variables que se pueden medir, voy a buscar asociación entre ellas, así es que voy a buscar, me imagino, estadísticos que me van a permitir determinar asociación entre variables. Ya estaría pensando, por ejemplo, en utilizar chi cuadrado, de repente riesgo relativo si es que tuviera variables dicotómicas. O sea, ya empezaría a imaginarme varias cosas más si yo leyera el objetivo que ustedes han redactado. Yo me podría imaginar varias cosas ya a partir de esa redacción del objetivo, porque ya tendría lógica y yo ya sabría qué cosas es lo que quieren hacer, ya sabría qué variables van a utilizar, y ya tendría una idea bastante clara sobre qué es lo que quieren hacer ustedes en la investigación, dónde piensan hacerla, cuándo piensan realizarla. Sería obviamente parte de la delimitación de esta investigación. Esto es muy clásico hablar de los objetivos específicos y tiene la misma idea de lo que normalmente no se utiliza, que es hablar acerca de problemas específicos, ¿no? Pero la idea del objetivo específico es que si logro este objetivo específico, cada uno de ellos va a contribuir de alguna manera a lograr el objetivo general y tiene que ver de manera directa con nuestra forma de medir la variable. Si la vamos a medir en dimensiones, si la vamos a medir en indicadores, entonces yo puedo fácilmente empezar a detectar cuáles son esos objetivos a través de cosas que voy a medir. Yo no puedo plantear de objetivo algo que no voy a medir durante mi investigación, porque para poder de alguna manera demostrar que he conseguido ese objetivo específico, lo tengo que demostrar a través de el propio estudio. Entonces, o yo quiero plantear mi objetivo general como demostrar la relación entre los trastornos hipertensivos y las complicaciones durante el parto en las gestantes de tal hospital durante tal periodo de tiempo. Entonces, para poder conseguirlo, debería primero de alguna manera medir cuáles son esos trastornos hipertensivos del embarazo. También debería medir cuáles son esas complicaciones durante el parto, pero podría medir cuáles son esas complicaciones durante el parto relacionados a la madre y podría medir cuáles son esas complicaciones durante el parto relacionados al recién nacido. Son cosas que voy a medir. Tengo indicadores que me van a permitir medirlos, así es que se supone que si logro medir esto, voy a lograr esos objetivos, y si logro estos objetivos voy a poder lograr demostrar mi objetivo general. eh, Todo tiene que tener coherencia. Si no tiene coherencia estos componentes, entonces es difícil que puedan llevar a cabo su investigación. La idea es que trabajen en orden y identificar las dimensiones y los indicadores no es tan simple si es que ustedes no han hecho una revisión de la literatura, no han hecho un marco teórico interesante, no han hecho una revisión de antecedentes, no han hecho un análisis inicial de todos estos componentes.
a estas alturas sí es posible plantear un título tentativo para nuestra investigación. Tendríamos toda la información necesaria para plantear un título que sea metodológicamente correcto. Nosotros, al momento de plantear un título, el lector debería entender perfectamente qué es lo que queremos hacer en nuestra investigación y deberíamos partir de nuestro objetivo. Si tomamos como base nuestro objetivo, podríamos fácilmente plantear un título claro. Yo podría decir, por lo menos de manera preliminar, que este ejemplo que hemos planteado podría titularse Relación entre los trastornos hipertensivos del embarazo y las complicaciones durante el parto en pacientes del hospital X durante el periodo y explicaríamos el periodo de tiempo, ¿no? del año 2014, por ejemplo. Punto. Así es que ya podríamos tener un título tentativo. El orden en el que se desarrollan los componentes del protocolo no es uno solo. Estos se desarrollan de manera integral, se desarrollan de manera simultánea. El orden en el que aparecen en los libros es un orden simplemente para poder de alguna manera representarlos en texto, porque obviamente nadie podría escribir todos los componentes de manera simultánea en un libro, o sea, sería imposible. Nos queda alguna recomendación adicional que es muy simple, que tiene que ver con la justificación. Muchas veces prefiero que posterguen la justificación hasta después de haber planteado la descripción de la realidad problemática, porque hay varias cosas que van a salir de ahí. Lo que tienen que hacer es ampliar esta descripción de la realidad problemática, por lo menos esos componentes que están relacionados a la justificación. Hay que ampliar y fundamentar el por qué es importante realizar esta investigación. Y una recomendación adicional es que utilicen de repente un texto para poder guiarse. El texto de Hernández Sampieri me parece que es bastante adecuado para las investigaciones en salud, porque tiene un enfoque social interesante. En el libro de Hernández Sampieri, cuando habla acerca de justificación, la divide en varios componentes. Habla acerca de la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica, y establece unas preguntas que, si ustedes las responden, podrían explicar claramente por qué es importante realizar esta investigación. Sin embargo, esas preguntas las podrían responder claramente si es que ustedes han hecho una revisión del tema bastante amplia, si han leído sus antecedentes, si han revisado el marco teórico, si han revisado, analizado la realidad en sí, si han analizado las posibles consecuencias que podría tener, si han analizado las implicancias de esta investigación. Muchas veces cuando se empieza a hacer el protocolo tienen que ustedes redactar estos componentes antes de conocer plenamente el tema de investigación, y se vuelve muy complicado y hace que la investigación o la redacción de un protocolo se convierta en algo muy extenso, muy largo, muy complicado, muy denso, cuando a mí me parece, de manera personal, que eso se debe a que el orden de los factores, el orden o la secuencia de los componentes que uno desarrolla en el protocolo no siguen una secuencia lógica. Muy bien, les agradezco la invitación. Ha sido realmente un gusto poder compartir con ustedes esta forma de ver las cosas, esta forma de repente un poco diferente de ver las cosas, pero espero que esto les pueda ayudar de alguna manera a tener una visión de la investigación un poco más amigable, ¿no? Un poco más amigable, y que les pueda permitir de repente desarrollarse dentro de este campo. Muchas gracias por la invitación
y será hasta una próxima oportunidad.